Más Noticias. Hola, buenas noches. Por primera vez en muchos años, España está viviendo momentos críticos. Puntualmente en Barcelona, manifestantes, anarquistas han hecho de las suyas durante los últimos 3 días. Hoy llegaron hasta Barcelona 5 marchas que inicialmente eran pacíficas, pero fueron infiltradas por anarquistas, por vándalos, y esto derivó en una jornada de violencia sin precedentes. Los disturbios y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes independentistas se salieron de control. Más de 100 vehículos incendiados. Canecas públicas, bancas, semáforos y comercios vandalizados y destrozados. Una multitud enfurecida. Y la policía diezmada, intentando mantener la calma en una Barcelona que desde el lunes pasado se convirtió en un campo de batalla. El gobierno español reiteró una vez más que la ley caerá sobre quienes están involucrados en las manifestaciones violentas que hoy llegaron al límite. Los culpables de actos violentos serán identificados, conducidos ante la justicia para que reciban la sanción que les corresponde. Es decir, no va a haber ningún espacio a la impunidad ante los graves hechos violentos que hemos visto en estos últimos días en distintas ciudades de Cataluña. Cientos de kilómetros caminados desde cada rincón de la región de Cataluña para reunirse en Barcelona y al unísono protestar en contra del veredicto final del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros vengo con mi hijo y venimos desde Sant Cugat, del Vallès. Hemos empezado a andar a las 8 de la mañana y hemos llegado aquí ahora a las 3 menos cuarto. Sensación increíble. O sea, ver cómo cada pueblo que pasamos la gente se iba uniendo. Sardañola, Ripollet, Montcada, Ciutat Badia, Barcelona a la entrada, o sea, algo impresionante. El pasado lunes, el Tribunal Supremo Español condenó a 9 líderes independentistas por los cargos de sedición y malversación tras el referendo independentista celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017. El gobierno español, en ese entonces bajo el mando de Mariano Rajoy, activó por primera vez en democracia el artículo 155 de la Constitución española, que permite que el gobierno interceda en cualquier comunidad autónoma para exigirles el cumplimiento de sus obligaciones. Los 9 líderes, entre ellos el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, fueron sentenciados desde 9 hasta 13 años de prisión y serán inhabilitados políticamente por el mismo periodo de tiempo. Cataluña está dividida. Ajá. Hay una parte muy importante que son 2 millones de personas, que el Estado español también debería ser consciente que hay 2 millones de catalanes que quieren ser independientes, que hoy están en las calles. Pero hay otro, en Cataluña somos 7,5 millones, hay otra parte, yo siempre lo mido en votos, lo que decía, hay un 47% a favor de la independencia y el resto que no. Cerca de medio millón de personas se tomaron las principales calles de Barcelona, obligando a las autoridades locales a cancelar vuelos y cerrar atracciones turísticas como la Sagrada Familia de Antoni Gaudí. Manifestantes que en su mayoría protestaron de manera pacífica en contra de la decisión del Tribunal Supremo, pero que fueron opacados por unos pocos que de manera violenta se enfrentaron con la policía, hiriendo a más de 200 agentes. No hemos usado ningún tipo de violencia en los últimos 4 años y hemos visto que no funciona. Los independentistas no son los únicos que han generado desmanes en la capital catalana. Grupos de extrema derecha con águilas negras pintadas en la bandera española enfrentaron tanto a los separatistas como a la policía. En España el territorio este es España.
Cataluña es territorio español, por el que los míos dieron la sangre. Sin duda el día más violento de las protestas independentistas, en el cual su líder Quim Torra no hizo ningún pronunciamiento en contra de los actos vandálicos, mientras que en Bélgica el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se presentó ante la justicia belga, la cual le otorgó la libertad sin fianza. A esta hora en Redman Noticias hacemos contacto con Andrés Giraldo, quien es nuestro enviado especial y se encuentra allá en Barcelona. Hola Andrés, buenas noches. ¿Cuál es el panorama de lo que se está viviendo a esta hora allá? Buenas noches, Giovanni. Me encuentro en Passeig de Gràcia, uno de los puntos neurálgicos de Barcelona. En este momento se registran enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Precisamente a contados metros de aquí, a contadas calles, se registraron los primeros enfrentamientos el día de hoy. Todas las personas huyen de lo que es una carga policial, al parecer represiva. También es de indicar que al menos 750.000 personas salieron a las marchas, una cifra incluso superior a aquellas del pasado 3 de octubre de 2017. Agregar que al menos 58 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto El Prat y las principales calles de la ciudad también están bloqueadas. Andrés, quiero confirmar un tema adicional con usted. ¿Es cierto que esas protestas están siendo infiltradas, además de grupos anarquistas, por grupos extremistas? Giovanni, nos hemos tenido que mover del lugar en donde estábamos. Para responderle a su pregunta, precisamente el día de hoy y ayer se han denunciado la presencia de grupos neonazis y la agresión de manifestantes con bates y palos por parte de estos grupos de extrema derecha. Por ahora también se informa que desde el País Vasco e incluso desde Francia llegarán el día de mañana manifestantes para soportar las diferentes marchas aquí en Cataluña. Muchísimas gracias, Andrés, por la información, reportando todo lo que está pasando, esta situación tan crítica allá en Cataluña. Vuelvo con ustedes a estudio, Paula y Mauricio, con más información de este y otros temas. Por supuesto que sí, Giovanni, nos detenemos justamente en este punto a hablar de ese tema que usted nos ponía en contexto. Yo le pregunto a usted, Mauricio, ¿esto cómo se destraba? Yo no sé si usted tiene la respuesta, porque mire, la resistencia de los independentistas catalanes parecería tener gasolina para rato, mientras que por otro lado, pues ya hay unas condenas en firme que muy difícilmente se van a poder echar para atrás. Entonces uno dice aquí cómo se encuentra un punto de convergencia para avanzar. Paula, esa pregunta es la pregunta del millón, Sí. Tan del millón que viene sin resolverse desde no solo 2 años atrás, cuando se dio el referéndum, sino desde mucho tiempo atrás. Tengan presente ustedes que Cataluña tiene más o menos 7,5 millones de personas, tiene una economía bastante fuerte, ese es el principal motivo, diría yo, por el cual quieren buscar la independencia, porque dicen que están hartos de transferir recursos a otras regiones de España que son más pobres. En general, regiones ricas le transfieren a las más pobres cuando hay un país en el que haya algún tipo de transferencias entre regiones, pero tiene su propia lengua, su propio parlamento, su propio gobierno, su propia policía, que no es esta policía necesariamente que estamos viendo aquí. Y además tiene una historia y una tradición de, bueno, tiene su propia bandera. Hay 2 banderas, de hecho, ustedes ven, una les llaman, ¿cómo, Carlos? ¿Las del pollito? No, la de España es la que dicen la del pollito, que es la franquista. Ellos tienen 2 banderas, que es la estelada, que es la independentista, Exacto. y luego la catalana, que es la típica que han visto siempre, que son las franjas amarillas y Bueno, rojas. muchos elementos históricos, muchos elementos culturales y elementos económicos que son los que invocan quienes quieren buscar la independencia. Durante toda la época del franquismo, de Francisco Franco, estuvieron reprimidos y fueron reducidas las posibilidades de tener cierta autonomía. Después, una vez murió Francisco Franco, recuperaron cierto nivel de autonomía, entre otras estas instituciones políticas, parlamento propio, gobierno propio, pero llega el referendo del 2017 y ustedes, no voy a repetir la nota que acabamos de pasar, pero recuerdan que el Tribunal Constitucional Español termina diciendo ese referendo no es constitucional, porque la Constitución de España declara que somos un territorio y una nación indivisible, es decir, el centro le impide a cualquier región, podría ser en este caso Cataluña, pero podría ser Galicia, podría ser el País Vasco, si es que buscaran algún tipo de independencia, el que no podría buscar esa independencia porque la Constitución española habla de esa indivisibilidad. En este sentido, lo que tenemos ahora es el revivir
de esa misma inconformidad que ha estado tanto tiempo latente en la historia de Cataluña, pero que tuvo ese momento culminante en el referéndum de 2017. Terminaron saliendo, ustedes recuerdan, los líderes del gobierno en ese momento. Carles Puigdemont terminó saliendo, está fuera de España en este momento. 9 de esos líderes que promovieron el referéndum son los que han sido condenados el día el lunes pasado, que fue cuando se iniciaron todas estas protestas. Y hay un sistema judicial central y un gobierno central que dicen nada de protestas, nada de separatismos, nada de levantamientos, y hay una porción de la población difícil de establecer cuánta, porque en el referéndum, si bien el 90% votaron que se querían ir, el referéndum no tuvo sino apenas 43% de cobertura, es decir, no se sabe el otro 57% que estaba pensando al respecto. Paula pregunta, ¿qué hacer en este momento? Complicadísimo, porque esa tensión regional versus gobierno central y dentro de la misma región, donde unos quieren y otros no quieren, no se ha resuelto por las buenas. Pero métanle un ingrediente adicional para que sigamos esta historia en los próximos días. Ustedes veían a Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, el presidente del gobierno español, débil como el que más, no ha podido conformar un gobierno, está buscando nuevamente tener unas elecciones para ver si conforma mayorías parlamentarias para poder gobernar. Es decir, el centro reprime en este caso protestas de Cataluña, pero el mismo centro está terriblemente débil desde el punto de vista político. Esto no se le ve una salida pronta y lamentablemente creo que tendremos que seguir reportando esta clase de incidentes. Y hablamos ahora de otra de las noticias que hoy también le da la vuelta al mundo, tiene que ver con lo que pasa en México, porque contra las cuerdas está el gobierno de este país después de capturar y dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el hijo del ex jefe del cartel de Sinaloa fue liberado para salvar la vida de otras personas. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Así se desató la cinematográfica balacera en Culiacán, cuando en la tarde del jueves 17 de octubre, una patrulla de la Guardia Nacional con 30 uniformados realizaba un peligroso operativo en una vivienda para detener a presuntos miembros del cartel de Sinaloa. Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos, desconocemos cuántos muertos. Cuando fueron agredidos desde una vivienda, el personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Uno de los ubicados era Ovidio Guzmán López, acusado de narcotráfico en Estados Unidos e hijo del ex jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Las versiones sobre la captura de Guzmán López comenzaban a propagarse, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no la confirmaba, lo que provocó la ira de cientos de criminales que salieron desde distintos puntos de Culiacán, armados con largas ametralladoras para desatar una batalla campal. ¡Córrele, córrele! En diferentes calles de la capital sinaloense se escuchaban ráfagas de disparos, por lo que algunos habitantes que se encontraban en parques y zonas verdes debieron correr desesperadamente para poner a salvo sus vidas. ¡Ayúdame con la niña! En los restaurantes también hubo confusión. Los clientes de este establecimiento debieron correr hasta la cocina y algunos, como esta señora, debieron esconderse hasta debajo del lavaplatos. Afuera todo seguía siendo caos, calles bloqueadas, vehículos incinerados. Culiacán había sido tomada por el crimen. ¡Viene por acá! ¡Agacho! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Mientras la ciudad se convertía en un infierno, en el penal de Aguaruto, que se ubica a unos metros del Aeropuerto Internacional de Culiacán, se registró la fuga de 55 reos. ¡Los están liberando! Mira, van a quitar el carro.
Con rifles, están quitando carros, mire. Ay, no nos podemos salir. La delicada situación hizo que las autoridades tomaran la polémica decisión de no detener a Ovidio Guzmán, algo que Andrés Manuel López Obrador confirmó y además respaldó. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. Curiosamente, muchos críticos recordaron este trino que López Obrador escribió el 14 de julio de 2015, cuando sugirió la renuncia del gabinete de seguridad del entonces presidente Enrique Peña Nieto, debido a la fuga que realizó por esa época Joaquín El Chapo Guzmán. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Pese a que el jefe de Estado insistió en defender sus estrategias de seguridad, desde Sinaloa su gabinete de seguridad hizo un mea culpa por lo sucedido. El personal el grupo que realizó esta actividad, yo ya mencioné que actuó de manera precipitada. Un poco más de 24 horas después, el panorama en Culiacán era de incertidumbre. Sus principales avenidas permanecieron militarizadas después de un operativo fallido que dejó muchas dudas y la sensación de que los carteles de la droga lograron arrodillar a todo un estado. Pues esto sí es, Mauricio, el mundo al revés. Triunfa la ilegalidad que termina doblegando a un gobierno y después sale el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir que ellos van muy bien en la lucha contra el narcotráfico y que además pues está de acuerdo con las decisiones que se tomaron allí en Culiacán ante la captura y después liberación del hijo del Chapo Guzmán. Esto sienta un precedente muy grave para el gobierno mexicano porque es el narcotráfico ganando la pelea, ganando ese pulso. Paula, Alex decía en un momento de la nota, ustedes lo oían, que en el momento en que fue capturado Ovidio Guzmán, el narcotráfico se tomó la ciudad de Culiacán. Eso sucedió ayer. El día de hoy la gente se pregunta si el narcotráfico se tomó el gobierno de México. Puede sonar una pregunta demasiado fuerte, pero tengan presente ustedes la sucesión de hechos. El gabinete de seguridad termina decidiendo que hay que capturar a Ovidio Guzmán, lo termina agarrando y cuando lo agarra se arma la guerra, se toman la ciudad de Culiacán los narcotraficantes y esencialmente a punta de violencia hacen que finalmente lo liberen. Nota de pie de página. Hay rumores que dicen que los narcotraficantes tomaron rehenes 10 militares mexicanos y que a cambio de soltar esos militares mexicanos tuvieron que soltar al hijo del Chapo Guzmán. En ese contexto, sea con negociación o sea sin negociación, el hecho es que el acto de violencia y el alarde de control y de violencia del narcotráfico terminó dando como resultado que soltaran al hijo del Chapo Guzmán. Todo el mundo estaba expectante de ver qué iba a decir Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo soltaron? ¿Cómo hicieron eso? Si ya lo teníamos, ¿lo piden extradición a Estados Unidos? Nada. Pausadísimo, buscando las palabras, ven ustedes ahí, sin encontrar las palabras, casi que con unos silencios que desconcertaban a la gente, diciendo cosas que son razonables desde un punto de vista, pero no desde otro. Cosas como, no queremos más muertos, no queremos más guerra, nada por las malas, todo por las buenas y todo por la vía del diálogo. Y además de eso, diciendo, esta decisión se tomó para preservar vidas, todo eso suena razonable desde un punto de vista. Y yo estuve de acuerdo, es decir, que la decisión no la tomó él estuvo de acuerdo con una decisión que tomó el Gabinete de Seguridad, así como la tomó el Gabinete de Seguridad la decisión de capturar inicialmente al hijo del Chapo Guzmán. La gente se pregunta hoy en México, ¿quién toma las decisiones de seguridad y frente al narcotráfico si no es el mismo presidente? Pero se pregunta algo más grave, ¿quién manda en México si cuando se captura a un personaje que está pedido en extradición por Estados Unidos, se arma la guerra en Culiacán y el resultado de esa guerra es que lo sueltan inmediatamente? Al otro día el presidente de México sale a justificar los resultados. Quedan varias preguntas de por medio. La primera de ellas, si cuando Colombia le entregó buena parte de los eslabones de la cadena de valor de narcotráfico, acuérdense ustedes que en los años 80 y 90 nosotros teníamos en Colombia, nuestra delincuencia, la capacidad de vender directamente en el mercado de Estados Unidos, no el minorista, pero sí al mayoreo.
Cuando se perdió eso y lo agarró el cartel de Sinaloa, y el cartel de Sinaloa hoy tiene sus tentáculos metidos en Colombia, si nos sacamos de encima una amenaza al Estado colombiano, que fue la amenaza que nos tuvo en vilo durante tanto tiempo, y ahora el negocio lo tienen los mexicanos, pero la amenaza también lo tienen los mexicanos. Cuando uno espera ansiosamente las palabras de un jefe de Estado para explicar un hecho insólito como el que sucedió ayer, y lo único que puede decir el jefe de Estado es: vale más las vidas de unas personas que agarrar a un delincuente, y yo estuve de acuerdo con esa decisión, nada por la fuerza, todo por el diálogo, parece que ese gobierno estuviera a punto de claudicar. Volvemos al país. Cayó una organización criminal integrada por policías activos y militares en Retiro que proveyó las armas con las que asesinaron a la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García. Como los mercaderes de la muerte, era conocida la red criminal que le suministró a la disidencia sexa de las FARC las armas con las que fue masacrada la política liberal Karina García, su mamá y sus escoltas. Proveía de armas de corto y de largo alcance a la GAOR, el Grupo Armado Organizado Residual Jaime Martínez, que en cabeza de Majin Buu, como lo ha descrito el señor Ministro de Defensa Nacional, es la persona responsable del homicidio, del asesinato de la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez. 6 policías activos de Valle del Cauca y un militar en Retiro hacían parte de esta red de tráfico de armas. Ellos prestaban servicios de información especialmente, también algunos trámites de salvoconductos, y omitían sus funciones como autoridades policiales en esta zona del territorio nacional. Las armas eran ingresadas a territorio colombiano desde los Estados Unidos bajo la modalidad de envíos urgentes. Durante 9 meses ingresaron 180 armas, entre ellas 45 de uso privativo de las fuerzas militares, entre ellos AK-47, Sig Sauer, Glock, Colt, AR-15. La organización operaba bajo la fachada de una empresa de seguridad privada que, según la policía, prestó sus servicios para algunas entidades de Cali. Pues Mauricio, sorprende, entristece este tema de saber que habían policías allí metidos, además porque nos estamos dando cuenta de que aquí como que había toda una red de crimen transnacional, porque fíjese usted que traían las armas desde los Estados Unidos. Pero lo importante de toda esta captura y de lo que ya se empieza a saber es que hay de dónde alar la pita para conocer qué fue lo que rodeó realmente el asesinato de esta candidata que todavía nos duele tanto. Autor intelectual, todos los móviles, todo lo que hubo detrás. No estoy seguro que esta pita conduzca a lo otro, Paula. ¿Por qué no? Porque estos eran prestadores de servicios. Es decir, estos le prestaban servicios o a alias Alonso o a alias Majin Buu, como se lo puede prestar mañana a fulano o a mengano. Digamos que las motivaciones y razones detrás del asesinato de Karina, que son regionales y que son de poderes regionales, esencialmente la delincuencia contra candidatos específicos, habrían podido servirse o de esta red, o de otra red, o de otro que les vendiera a mayor precio o a menor precio. Creo que en todo caso es muy significativo el que se termine encontrando esta red por los siguientes motivos. Pues ustedes ya saben, lo de Karina García termina teniendo como autor intelectual supuestamente alias Alonso, que ya fue dado de baja por las autoridades, y es alias Majin Buu el que está detrás de todo eso. En la parte de esta red específica, Búho Servicios se llamaba la aparente comercializadora de calzado que tenía el señor Luis Aristizábal, que era la cabeza de esta red criminal. Y a través de Búho Servicios iban y venían aparentemente calzado desde Miami, pero lo que iban y venían eran armas. Primer punto, eso tiene que estar más infiltrado en medio o de autoridades aduaneras o de corrientes aduaneras o incluso de autoridades de Estados Unidos. Uno cómo puede, bajo la caparazón de estar comerciando calzado, ir y traer armas y traerlas y llevarlas desde Miami. Punto número 1. Punto número 2. En esa red había, por lo menos en estos capturados, hay la mayoría policías, pero también un militar y un ex miembro de las FARC que nunca se acogió al acuerdo de paz, es decir, un disidente que se dedicó más bien a la disidencia del negocio negro de armas. Esa organización no solamente traficaba con armas, traficaba con otro tipo de mercancías, hacía contrabando, se dice que llegó a tener ganancias superiores a los 3.000 millones de pesos, no solamente hacía ese tipo de gestiones, sino que además terminó infiltrando las instituciones de la policía y el ejército. Y a mí me parece que esa es la pieza más grave de todo este rompecabezas. Porque es que cuando uno tiene el enemigo afuera y sabe cuál es el enemigo, entonces si son las disidencias de las FARC, si es Majin Buu, si es alias Alonso, se sabe contra quién se está luchando. Pero cuando el enemigo está adentro,
Cuando el enemigo está dentro de la policía, está dentro del ejército, en el tráfico de armas, en propiciarle y darle apoyo a las redes criminales, la cosa es muy complicada. Y recuerden ustedes algo. Este escándalo de esta red que estaba metida en la policía y el ejército se suma a los escándalos que estallaron entre mayo, junio, julio en la policía y en el ejército también. Escándalos de corrupción, escándalos en los que pedían plata para lograr ascensos, en los que pedían plata para lograr retiros. Aquel famoso militar, ustedes se acuerdan, que además de eso pedía plata para poder dar salvoconductos de armas. Es decir, a uno se le van pasando los días en medio de otras noticias, pero que estamos en mora de hacer una inmensa limpieza anticorrupción en las instituciones en las que más deberían confiar los colombianos, su ejército y su policía, es algo que es ineludible a estas alturas del año. Es cierto, Mauricio, la corrupción, como siempre, siendo la raíz de muchos de los males. La masacre ocurrida en Jamundí, en el Valle del Cauca, habría sido provocada por disidentes de las FARC de la columna Jaime Martínez. Las autoridades ofrecen ya una recompensa para dar con los asesinos. Fueron identificadas las 4 víctimas de la masacre en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Vivían en zona urbana y algunos tenían antecedentes por tráfico de estupefaciente. Los cadáveres presentaron tiros de gracia. Fueron hallados en una carretera en Guachinte, parte alta del municipio, en límites con Cauca. Encuentran 3 cuerpos masculinos, un cuerpo de una mujer. De igual manera se encuentra un vehículo de Evo Cielo y una motocicleta. Disidentes de las FARC de la columna Jaime Martínez estarían tras este hecho. Llegaron a ese lugar a altas horas de la noche en ese vehículo, en esa motocicleta, y estos sujetos de la Jaime Martínez los habrían podido asesinar. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reconoció en Red Más Conexión que esta columna sí hace presencia en el sur del departamento. Se han podido desvertebrar bandas criminales como la de los Pelusos y hoy hay una influencia de una banda que es Jaime Martínez, que es disidencia de las FARC. Tras el Consejo de Seguridad que se realizó en Cali por este hecho, se ofrecen 50 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de alias James, alias El Flaco y alias JJ, que son los que encabezan esta columna insurgente en Jamundí y que tienen relación directa con alias Majin Buu. La inseguridad no cede en Bogotá. Las víctimas esta vez fueron los asistentes y artistas que anoche participaban en una exposición de arte en una galería del norte de Bogotá. Después de observar cuadros y una variada muestra de arte conceptual, los artistas y asistentes a esta galería del barrio San Felipe, en el norte de Bogotá, fueron sorprendidos por un episodio que no estaba dentro de la programación del evento. A eso de las 10:30 de la noche ya estábamos cerrando, cuando de repente llegan unas personas fuertemente armadas con casco. Venían al parecer 3 motos, de las cuales venían 6 personas, se bajaron, ingresaron. En el paso a todo el que iban encontrando, iban golpeando. En medio del atraco masivo, algunas mujeres entraron en pánico. No se trataba de ningún Picasso ni de ningún Miró. Eran hombres armados en actitud desafiante. El robo fue alrededor de 2 a 3 minutos, no fue nada, pues eso es algo rapidísimo. Y no, realmente las personas no era mucho lo que hablaran, logré tomar un acento como costeño. De los delincuentes solo se sabe que tenían sus rostros cubiertos con los cascos de las motos y que en este momento están, como lo dice este letrero, en el anonimato. Lo que son celulares, absolutamente a todos pasaron esculcando en los bolsillos a cada uno. Y al que no se dejaba, por ejemplo, a 2 artistas, uno lo cogieron a patadas, otro lo cogieron a puños. Entonces a ellos no les importaba nada. La peor parte se la llevó el director de la galería. Cuando el tipo sacó su revólver, me pegó en la cabeza y me derrapó la cámara que tenía, me empezó a esculcar, me sacó toda la plata. La policía llegó minutos después, cuando el robo, o mejor dicho, la obra de arte transgresora estaba consumada. Y donde dicen, no, pues ahí sí la verdad es muy complicado porque solamente somos 4 policías en todo el cuadrante del Polo. Los galeristas esperan ahora que los únicos visitantes ocasionales de sus exposiciones sean las gordas de Botero y los desnudos de Caballero y no las siluetas infames de los hombres de casco. ¿Y hasta cuándo esta inseguridad? Es lo que la gente se sigue preguntando. Un operativo anticontrabando liderado por la Policía Fiscal y Aduanera en San Andresito de San José terminó en fuertes enfrentamientos entre el ESMAD y los comerciantes del sector. Con bombas de estruendo y chorros de agua, el ESMAD trató de controlar la situación que se presentó en el centro de Bogotá y que duró más de 5 horas. El lugar parecía una zona de guerra, con fuego en las calles y con barricadas para impedir el paso de la policía. Los comerciantes protestaron contra los operativos que se llevaron a cabo en 50 bodegas y que terminaron con la incautación de contrabando por un valor de 2.000 millones de pesos.
Bueno, atención a esta noticia, el gobierno anunció que todos los fines de semana se va a abrir el tránsito por la vía al llano a todos los vehículos particulares. Además de la decisión sobre los fines de semana y el tránsito en la vía al llano, el gobierno anunció que el día lunes presentará un plan piloto para ver si entre semana es posible abrir el tránsito a vehículos particulares, pero entre semana. El presidente Duque y su ministra de Transporte hicieron la verificación de los avances de las obras que pretenden destrabar el tránsito entre Bogotá y Villavicencio. El mandatario estuvo en el viaducto Pipiral y recibió además el informe sobre los otros puntos críticos como el kilómetro 58. Luego de esto, la jefe de la cartera de transporte anunció las nuevas medidas sobre esta vía. La vía los fines de semana va a estar abierta para vehículos particulares y vehículos de pasajeros pequeños y en la semana para vehículos de carga. Este plan piloto aún no está definido si durará días, semanas o meses. Todo depende del concepto que den las autoridades que se van a reunir el próximo lunes en el puesto de mando unificado en Villavicencio. Todavía no se sabe horarios porque estamos tomando las precauciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima semana en el PMU? Vamos a evaluar una propuesta piloto que la ha venido examinando el ministerio y lo hacemos obviamente para facilitar y para beneficiar en la calidad de vida de los ciudadanos. Y obviamente también es bueno decirlo, hemos venido acompañando con las medidas que hemos tomado desde hace varios meses para que también se mejore la movilidad. Estos anuncios sobre la vía al llano fueron hechos después de la entrega del Parque Solar Castilla, con más de 54.000 paneles solares, pues el gobierno ha dicho que no solo son importantes las obras de infraestructura, sino también energéticas. Cientos de empresarios lograron contactos y oportunidades de negocio en el Congreso Hotelero de Cotelco en Cartagena. El sector registra el crecimiento más alto en los últimos 15 años. En los 2 días del Congreso Cotelco, que ofreció conferencias y espacios de negocio, asistieron cerca de 2.000 personas, entre empresarios, hoteleros, conferencistas y académicos. Unimos agentes de viajes mayoristas con hoteleros para estructurar, digamos, para que los hoteleros muestren su producto y puedan ser incluidos en los catálogos de los agentes de viajes a nivel internacional. Así que es una propuesta que permite impulsar el turismo en diferentes regiones de Colombia a través de la hotelería. Para los empresarios, este tipo de iniciativas les brindan espacios para mostrar sus modelos de negocio e innovaciones, actualizar conocimientos y para crear networking. Es una oportunidad inmensa de seguirnos y importante es en el caso de darnos a conocer como canal institucional y que llegamos a estos segmentos de mercado. Tenemos un buen récord de haber conseguido contactos importantes a nivel de jefes de compra de los hoteles, de los presidentes de las cadenas hoteleras, de las personas encargadas de compra, que van cambiando en las empresas, pero llegan aquí, ven el producto nuestro, nos contactan, nos buscan y ha sido muy importante. El evento, que celebra su versión número 25 y los 65 años de Cotelco, dejó un balance positivo para los hoteleros y expositores. Tenemos un crecimiento acumulado del año de un 1% porcentual, o sea, pasamos de 54.82% de enero a agosto del año 2018 a 55.79% de enero a agosto del año 2019. Cartagena será nuevamente la sede del Congreso Cotelco para el año 2020, esperando reunir más actores. El petróleo de referencia Brent se negoció en promedio en $59.42 el barril. La libra de café colombiano se cotizó en Nueva York a 95 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,00% a 1.578,61 unidades. La tasa representativa del mercado para fin de semana es de 3.428 pesos con 63 centavos. El euro se cotizó en promedio a 3.825 pesos con 13 centavos. La cifra del día son los 1.426,6 millones de dólares del déficit de la balanza comercial para el mes de agosto, según informó este viernes el DANE. Continuamos con los deportes y con la durísima respuesta del presidente de la DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, al viceministro de Trabajo, Carlos Baena. Le pidió básicamente explicaciones por sus declaraciones y le instó a que se declare impedido para el caso. El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Trabajo, Carlos Baena, citó a DIMAYOR y a Colfutpro para que se reunieran este lunes, pero hoy el presidente de DIMAYOR, Jorge Enrique Vélez, respondió esto en una carta. La entidad que represento no está dispuesta ni legal ni moralmente a aceptar una mediación suya, que escudándose en su labor de viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, carece de toda objetividad
y no ha dado estricta relevancia a su deber de imparcialidad. En las últimas horas, el viceministro contestó: nuestra tarea es mediar en los conflictos para lograr soluciones concertadas. No es dable para un facilitador o mediador declararse impedido porque no toma decisiones, sino que cumple la tarea de aproximar a las partes. El director de Acolfutpro, Carlos González Puche, le confirmó a este medio que sí asistirá a la reunión del lunes, mientras que es una incertidumbre si asistirán representantes de la DIMAYOR. Bueno, Carlos, una cosa es que haya diferencias personales, ambos son políticos de mucha trayectoria y políticos pues no necesariamente de los más visibles por su gran protagonismo en cuestiones idóneas. Una cosa son las enemistades personales, pero otra cosa es si cuando el doctor Vélez le manda esa carta con copia al presidente de la República y al Procurador General de la Nación, viene con carga de profundidad o no. Es decir, si tiene razón, sí o no. ¿Cuáles son los antecedentes de esta pelea? Yo no sé los antecedentes que pueda haber entre estos dos políticos, como tú bien dices. Lo que a mí, sabes, la sensación que me ha dado, sobre todo en este caso, ¿por qué no quiere reconocerle, sobre todo al viceministro, o no quiere reconocer tanto esta reunión? Porque en el momento que le reconozca, le está reconociendo también un poco, literalmente, a la Asociación de Futbolistas. Si se sienta en esa mesa, si le reconoce esta mediación, le está reconociendo que es un sindicato y que realmente tienen derecho a la protesta. Es como lo he entendido yo y un poco también esta respuesta de Vélez. Yo, si te soy sincero, veo a Vélez, la verdad, muy atorado con este problema. Creemos que realmente el paro de los jugadores se va a llevar a cabo si el lunes no se sienta en la mesa. Todos los jugadores están expresándose sobre esto. Ayer Bocanegra, que es de Nacional, hoy incluso varios otros jugadores de otros equipos importantes, incluso hasta Pinto hoy decía, comprendo hasta las razones, no estoy tan de acuerdo con las formas. Pero está claro que el movimiento ya se está haciendo. Si el lunes no se sientan, van a intentar movilizar a toda la gente para que el próximo fin de semana, no este, sino el próximo fin de semana, haya paro. El lunes es donde vamos a comprobar realmente esta situación. A mí me preocupa bastante porque incluso hoy hablábamos en Marca Claro con el presidente Tulio Gómez de América y como él, varios otros equipos ya lo están anunciando. Si van al paro, vamos a poner a nuestro equipo sub-20. Y ahí el que sale perdiendo al final son la Liga, los equipos, los jugadores y todos. Ese es el problema, que como hemos dicho antes con el tema de Cataluña, Mauricio, no tiene solución de momento y vemos una difícil solución a pronto. Tampoco, y el cruce de palabras fuertecito. Y recibimos ahora su atención para hablar del entretenimiento en Red Más Noticias. Y eso nos lleva al Dolby Theater de Hollywood, en California. Acogió la 5ª edición de los Latin American Music Awards. Figuras consagradas de la industria y varios rostros nuevos brillaron en la ceremonia conducida por Jackie Bracamontes y Eugenio Derbez. Por el escenario pasaron artistas como Daddy Yankee, el colombiano Esteman, Romeo Santos, Wisin y Yandel, Becky G, entre otros. Marc Anthony fue honrado con el International Artist Award of Excellence. Sebastián Yatra, con su producción Fantasía, fue el ganador en la categoría Álbum Favorito Pop. Allí competía contra Vida, de Luis Fonsi, El Mal Querer, de Rosalía, y Africa Speaks, de Santana. Y la 4ª versión de la Feria de la Lectura de Montería ya comenzó. Les tenemos toda la información para que se programen y las personas que están allá y en sus alrededores puedan asistir. En Montería, la sorpresa del Caribe colombiano, atravesada por el río Sinú y escogida por la ONU como una de las 10 ciudades más sostenibles del mundo, recibe la 4ª versión de la Feria de la Lectura, un evento de ciudad que abre una ventana cultural para niños, jóvenes y adultos, donde se transmiten conocimientos académicos, literarios e históricos. También información relevante sobre valores, costumbres, actualidad y cultura general. Click to Pray Rosary, el rosario inteligente para rezar por la paz del mundo. Esa es la nueva apuesta del Vaticano para acercar las prácticas religiosas a las nuevas tecnologías. La Red Mundial de Oración del Papa ha introducido una nueva forma de involucrar a los jóvenes en una oración tradicional. El rosario inteligente es un dispositivo interactivo que se puede usar como pulsera y se activa haciendo la señal de la cruz. Está sincronizado con una aplicación gratuita del mismo nombre y permite acceder a una audioguía, imágenes exclusivas y contenido personalizado sobre la oración del rosario, y tiene como objetivo rezar por la paz en el mundo, siguiendo el claro mensaje del Papa Francisco. El corazón de la misión de la Iglesia es la oración.
Y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentó su programación para la temporada 2020 con invitados de lujo como el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el triunfador de la gala de los Latin Grammy 2018 Jorge Drexler y el afamado director de cine canadiense Robert Lepage, entre otros. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo celebrará sus primeros 10 años por todo lo alto, con una programación sin precedentes para el año 2020. Numerosas figuras de las artes escénicas mundiales en sus franjas de danza, música y teatro llegarán a la capital colombiana. En esta ocasión, Canadá es el país invitado de honor y contará con algunos de sus artistas más importantes, como el célebre Robert Lepage, figura esencial del teatro contemporáneo. El cantautor uruguayo Jorge Drexler y el director venezolano Gustavo Dudamel serán también dos de los protagonistas de la temporada 2020. Colombia, por supuesto, hará parte primordial de esta programación y tendrá representantes del folclore, como el Cholo Valderrama, Puerto Candelaria, los Rolling Ruanas, La Mojarra Eléctrica y Walter Silva. En el género jazz, Nicolás Ospina, Tico Arnedo, Samuel Torres y la Big Band Bogotá. Hasta aquí la información del entretenimiento en Red Más Noticias. Y ustedes ya lo saben, el lunes muy temprano tenemos una cita en Red Más Conexión. Y más adelante, en 15 Minutos TV, a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde en punto, una hora de información de la cultura y el entretenimiento en tiempo real. Que tengan buen fin de semana. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Noticias. Recuerden, este sábado emisión también de noticias a las 8 de la noche y el domingo Red Más Historias. Allí denuncias, historias de vida, como dice el encargado de este buen espacio, buenos cuentos para que ustedes no se lo pierdan. Feliz fin de semana y nos encontramos el lunes.